En el día de hoy tenemos el más encumbrado intelectual de toda la región del Cibao y gran parte del país, como lo es el maestro Roberto Santos Hernández, miembro de número de la Academia de Historia de la República Dominicana, así como director del Colegio San Vicente de Paúl, exdirector del CURNE y importante catedrático universitario. Buenos días y bienvenido, directo amigo. Buenos días. Qué bueno que está con nosotros. El placer es nuestro compartir con tu distinguida audiencia. Esperamos no ser defraudados después de una presentación tan calurosa. Es muy merecida por usted, mi hermano. Usted lo sabe. Además, me quedó la más importante, que es asesor permanente de este espacio. Eso es un título que, pues, a nosotros nos llena de orgullo. En el día de hoy, pues, estaremos conversando un tema muy interesante. Muy interesante. Estaremos hablando del himno nacional de la República Dominicana. Iniciamos con origen, evolución y la base legal del himno nacional. Correcto. Todas las naciones tienen sus símbolos de identidad. El himno nacional es un símbolo. Pero naturalmente para conocerlo hoy resulta imprescindible ir a los antecedentes, porque tiene antecedentes históricos, tiene marco referencial, y en este sentido nos permitimos observar. Proclamada ya la República, Félix María del Monte fue el primero que tuvo a bien someter a la consideración del pueblo la escritura de un himno. Pero el himno de Félix María del Monte no fue asumido por el pueblo. Este himno empezaba diciendo: alarma españoles, volad a la lid, tomad por divisa, vencer o morir. Y como tú ves, en el primer verso, alarma españoles, en lugar de dominicano nos llama españoles. Y eso fue suficiente para que el pueblo no lo asumiera. Además de que no tenía el ritmo, la sonoridad, como para que éste lo hiciese suyo. Eso de llamarnos españoles venía de una trampa de los sectores conservadores de este Santo Domingo español, que frente a las potencias de todo el mundo, para que nos reconociesen y para diferenciarnos de Haití, nos querían llamar españoles. Se falsificaban las estadísticas y hasta cuando se inscribía un niño en la escuela, le agregaban el color negro, indio y o mestizos, blanco. Entonces, se falsificaban las estadísticas porque hubo muchos obstáculos, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, porque se nos asemejaba con Haití y ellos que tenían la esclavitud en el sur y estaba en Cuba y en Puerto Rico, que perduró hasta casi entrado el siglo XX, ellos no deseaban que se pudiesen repetir las experiencias del ahorcamiento y las violaciones de los blancos en Haití en la etapa de la independencia. Pero, ¿quién fue luego José Reyes? José Reyes fue un soldado independentista, porque él no estaba, porque nació en el 1900
36, no estaba cuando se proclama la República, pero en las guerras dominico-haitianas combatió. Y además de combatiente contra Haití, fue músico y compositor. Y este José Reyes se concibe para su época el mejor compositor de su tiempo, el mejor arreglista, el mejor compositor. Y él solicitó a Emilio Prudón, que era más bisoño, pero era un poeta, un maestro. Emilio Prudón había sido de los fundadores del Instituto Profesional y estudió también en el mismo Instituto Profesional, que era la universidad de esa época. Aquí se critica el cierre de la ocupación de Boyer, de la clausura de la universidad, pero no se dice que durante el resto del siglo no hubo Universidad de Santo Domingo y que luego existió el Instituto Profesional, y ese Instituto Profesional fue que posteriormente, en 1914, el presidente provisional de la República, doctor Ramón Báez, lo designó, lo llamó continuación de la Universidad de Santo Domingo y asumió ese nuevo nombre. Recuperó ese nuevo nombre. Entonces, Emilio Prudón cumple el encargo, escribe el himno, se ejecuta la primera puesta en escena, la primera puesta al público, el 17 de agosto del 1883, en la Logia Esperanza, situada en la calle Las Mercedes, número 4, de lo que hoy es la zona colonial. Y al año siguiente fueron traídos los restos de Juan Pablo Duarte desde Venezuela, y al recibir los restos en el ceremonial se incluyó el himno nacional escrito por Emilio Prudón y con música de José Reyes. Fue una ocasión muy digna que estuviese a mano ese himno, y esa era una etapa próspera del país. Recuerda que esa era la época de Hostos aquí, de Fernando Arturo de Meriño, esa época del 79 al 84, fue de prosperidad de las ideas democráticas y de avance de la educación, con Salomé Ureña, con Hostos, con el Instituto Profesional que se aperturó también en esa época. Pero hubo críticas a la versión, a las letras original del himno, aunque el himno fue asumido por el pueblo con gran entusiasmo, con gran aceptación, su música. Pero en las letras y en la métrica hubo crítica de los intelectuales. Y es por eso que en el gobierno de Lilis, en 1897, Emilio Prudón escuchó a los mejores poetas e intelectuales del momento, y Emilio Prudón lo revisó y lo ofreció una nueva versión más depurada, y esta versión más depurada tuvo la aceptación de todos los críticos e intelectuales del momento. Lili
sometió entonces en 1897 un proyecto al Congreso. En ese tiempo era unicameral. En ese tiempo todavía no existía. Sí, no se pierde mucho con uno más. Se gasta mucho, sí. Entonces, llega la muerte de Lili sin que el Congreso, como es natural con su parsimonia, lo hubiese aprobado ni se hubiese puesto en circulación. Y por eso vinieron la época de las revoluciones montoneras y esto quedó en gran parte en el olvido, a un lado de la agenda nacional. Pero permíteme decirte que a pesar de que estaba a un lado de la agenda nacional, en el momento de la primera ocupación militar norteamericana, hubo un intelectual al servicio de los ocupantes, que en el 1918 vino e hizo una descripción de lo que era Santo Domingo, esto que ellos habían usurpado como República Dominicana. Y este intelectual norteamericano, Otto Schoendienst, mira lo que escribe en su obra de esa época, Santo Domingo, un país con futuro. Mira lo que observa él en medio de la ocupación, donde no había himno vigente para nosotros, y mira lo que describe en ese momento. El himno nacional de Santo Domingo, una oda a la libertad, fue escrito por un maestro de escuela, Emilio Prudón. La música fue compuesta por José Reyes, quien murió hace unos años, y es agradable y majestuosa. Reyes ocupa probablemente el lugar más prominente entre los compositores dominicanos. Esto es la palabra de un crítico que se supone que no es gracioso y reconoce la grandeza de nuestro himno. Y una oda es un tipo de poema como una exaltación a la libertad, es el himno nacional. Las odas siempre admiran a alguien. Hay odas que son de carácter espiritual, que han sido religiosas y que aparecen en el Viejo Testamento, en la Biblia. Hay odas en la poesía dominicana, como aquella que escribió Carmen Natalia Bonilla, que escribió a las hermanas Mirabal cuando dijo: no hubo blancura igual a su blancura, nardo, azucena, lirio, magnolia de su carne. Carne hecha para el beso fue pasto de las balas. Es decir, las odas siempre tienden una admiración y distinción hacia alguien. Así son las odas filosóficas, que estimulan a la quietud, al nihilismo, para agitar el pensamiento. El hecho no queda ahí, porque tú sabes que Trujillo no llegó al poder por vía democrática. Trujillo no llegó al poder por elecciones. Todos sabemos que en esas elecciones la Junta desertó en el momento electoral.
Y la Academia de la Historia, al tratar el hecho, ha entendido en su versión de la historia dominicana que Trujillo hizo un asalto al poder. Pero Trujillo estaba rodeado de notables intelectuales, desde Manuel Arturo Peña Valle, Joaquín Balaguer, los más encumbrados de la época, porque ellos querían un intruso, un bandido, que hiciese en el poder lo que ellos, por su condición de ilustres, entendían que no debían hacer. Pues Trujillo, después que enfrenta las devastaciones del huracán, después que conciben políticas para enfrentar la depresión de la caída de las bolsas de valores de New York, ya para el 34 había fundado el Partido Dominicano, ya tenía lema buscando la idea de recuperar el favor de los campesinos, diciendo que sus mejores hombres eran los hombres de trabajo y eran los agricultores. Desde ese preciso momento se concibe la iniciativa para someter al Congreso Nacional la aprobación del himno de José Reyes y Emilio Prudón, que fue recuperado, y en 1934, el Congreso de Trujillo aprobó la ley 700, mediante la cual se establece que el himno nacional dominicano es el himno con letras de Emilio Prudón y de José Reyes. Pero antes de que termine la era de Trujillo, Trujillo estará violando esa ley 700. Y por suerte que tú no habías sido dado a luz en los últimos años de la dictadura, desde que se dio la feria de la Confraternidad del Mundo Libre en el 55, pues ocurre que a partir de ahí, quienes estábamos ya asistiendo a las escuelas, se echó a un lado cantar el himno nacional que había sido aprobado por ley 700 del 1934 del mismo Trujillo, para cantar el himno a Trujillo. En otros momentos yo te lo he tarareado y tú me vas a excusar la incapacidad de un sujeto sordo en oído musical. Somos dos. Pero entiendan los amables televidentes, asuman el contenido y olvídense de la melodía. Pero ese himno que sustituyó el himno nacional en la escuela y que cantamos decía algo así: cantemos escolares con sublime fervor el nombre de Trujillo, nuestro benefactor, que ha dado a la patria grandeza y educación. De nuestro porvenir, Trujillo es el sol. Viva la escuela nueva, viva el benefactor. ¿Qué te parece, Wilson? Abominable. En una sola palabra, así mismo. Bueno, al pueblo dominicano, que ejercitemos nuestra vida cívica para que no surja jamás
un déspota como ese que los escolares debíamos cantar a él, porque la educación siempre ha sido utilizada por los dictadores. Al igual que los intelectuales, en su gran mayoría. También ha sido utilizada para fortalecer la dictadura. Y así fue lastimosamente en era de Trujillo. Ojalá ejercitemos una vida cívica adecuada para que nos despidamos de el autoritarismo dictatorial por seculo seculorum. Ya hubo un norteamericano que está vivo, Martín Carnoy, en su obra La educación como imperialismo cultural, estudia este fenómeno sociológico y establece que por eso, cada vez que un pueblo conquista a otro, cuando el que vence establece instituciones para sembrar el Estado, y el que vence a través de ese Estado promueve y completa la formación del perfil de ciudadano que quiera a través de la educación, de las religiones, a través, hoy hay más medios como los medios de difusión y las redes que coadyuvan a doblegar a que comamos lo que ellos quieren, consumamos y que pensemos también como nos los disponen. Una alienación, básicamente. Eso es alienación. Más que educación. Esas palabras no se conocen mucho hoy entre nosotros, pero tenemos que reintroducirla en el repertorio lingüístico activo para conocerla y evitarla. Agregamos que en la Constitución del 66 se asumió el himno nacional de Emilio Prudón y José Reyes y pasó a tener contenido constitucional, porque ya no era una ley, estaba en la Constitución. Pero siempre los gobernantes dictatoriales tienen su acechanza y su maltrato y su arrogancia, porque en 1994 el doctor Joaquín Balaguer, luego que impidió el triunfo de José Francisco Peña Gómez en las elecciones, llamó al pueblo dominicano, emitió un decreto porque venía el cuco haitiano con Peña Gómez y llamó en medio de la segunda vuelta, cuando se trabajaba, no para la segunda vuelta, todavía no había segunda vuelta. No había segunda vuelta, no. Pero cuando el tranque del había 94 electoral en ese interín, emitió una disposición para que todas las radiodifusoras a determinadas horas del día sonasen el himno al nacional. Mediodía, porque, 12 del mediodía. Porque estaba esa acechanza. ¿Qué propósito tenía eso? La utilización del símbolo patrio para una acción oportunista de Balaguer, para evitar el triunfo de otro. Era acusado del peligro haitiano cuando sabemos que el negro odia al negro y que generalmente no había condiciones para que ese proyecto fuese realidad. Pero al electorado cuasi analfabeto se le intimida y ha votado siempre asustado en contra por algo. de, no a favor de. Correcto. En la Constitución del 2010 se aprueban los símbolos patrios, y al aprobarse los símbolos patrios, antes en el artículo 29 de la Constitución vigente se conoce el idioma español como el oficial,
Eso es importante porque la lengua es parte de la cultura. En el artículo 30 se establece: los símbolos patrios son la bandera nacional, el escudo y el himno. En el 31 describe la bandera, en el 32 se describe el himno nacional, en el 32 el escudo, y en el artículo 33 se establece: el himno nacional es la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prudón. Y sobre este particular nos permitimos observar que ese himno nacional de Emilio Prudón y la letra de José Reyes, ese himno nacional que contiene 12 estrofas, la partitura de José Reyes fue concebida para las primeras 4 estrofas. Para las primeras 4 estrofas. Entonces, desde el punto de vista constitucional, esa versión, que tengo entendido no llega a 2 minutos en diferentes interpretaciones, es la versión constitucional de 4 estrofas. Las 4 primeras, porque esa fue la partitura que escribió José Reyes. José Reyes. Esa es la partitura de José Reyes, que termina ahí. Esto está publicado en letra. La letra, las estrofas están alteradas en este trabajo de Ramón Emilio Jiménez y la partitura de José Reyes. Las estrofas están alteradas porque las estrofas aquí él la presenta en 6, se las presenta agrupadas. Y vamos a demostrar más tarde que él rompió. Y esa es la que está aprobada constitucionalmente, entonces. La letra. Ajá. La letra es la que tú me diste. Ok, la que están aprobadas constitucionalmente, que son de 12 estrofas. Sí, pero la música La de música José Reyes, solamente tiene 4 estrofas. correcto, la Excelente. partitura. Se establece que después de esta fecha hemos tenido una versión del himno que es una obra de arte. El himno completo es una obra de arte, y yo pienso que no es tan largo como la Marsellesa, que equilibra con la extensión del himno norteamericano y algún otro. Y siempre que tengamos ocasión de disfrutar el himno completo, hagámoslo, porque es una obra majestuosa. Pero tú sabes cómo es la vida. Hay gente que dice entre nosotros que no le cae simpático o simpática la participación en el himno de uno de los vocalistas, y ya por esto presentan subjetividades, pero esa versión es una versión majestuosa, es muy positiva, y yo pienso que es una obra de arte muy singular, independientemente de que desde el punto de vista legal tengamos que la otra es la establecida por ley.
Agregamos que en 1910, en el 2016, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana conoció una instancia cuestionando el himno nacional como himno dominicano. Y el Tribunal Constitucional hizo innúmeras indagaciones y consultas. Consultó y pidió opinión hasta al Congreso para emitir la sentencia. Y tú sabes que se sorprendió Milton Ray Guevara porque el Congreso les responde que solo disponía de archivos a partir de 1970 y no disponía de los antecedentes del ILIS y de todas estas realidades de los rastreos anteriores de esto en el Congreso. La decisión, ¿por qué se impugnó? Fue un ciudadano de apellido Abreu. La impugnó porque él impugnaba el concepto de quisqueyano, de Quisqueya. El Tribunal Constitucional, con todos sus justificaciones, sus considerandos, rechazó la impugnación y ratificó lo que está constitucionalmente establecida, que ya se ha expuesto. Excelente. Entonces, en el caso de Balaguer, cuando Balaguer, de una visión oportunista y hasta de mal gusto, ordenó la puesta de los medios de comunicación al mediodía, la colocación del himno nacional, y eso se vio como una actividad, una acción patriótica del presidente Balaguer. Ahora bien, hay otra acción patriótica que se encamina, y es la obligatoriedad de aprenderse el himno nacional por parte de cada bachiller. ¿Cuál es su opinión? Fíjate, felizmente no estamos en el mismo contexto. Ni la República Dominicana de hoy es la República Dominicana de Lili, de Trujillo, ni la República Dominicana de Balaguer. Y en este sentido me permito valorar nosotros como directores de un centro educativo que tenemos que estar sometidos a las disposiciones legales del Ministerio de Educación, nosotros no asumimos como base legal lo que se dice en una noticia, en un comentario, ni lo que el señor ministro de Educación declara a unos periodistas que le interroguen en una actividad pública cualquiera. Porque para que algo pueda expresarse en el currículum de la escuela, eso está reglamentado y depende de una base legal. La Ley General de Educación 6697 establece en su artículo 219 que para todos aquellos asuntos que no sean materia de educación de base legal sustantiva, que no estén en la Constitución, decreto o leyes, es el Consejo Nacional de Educación el que mediante ordenanzas establece las medidas a cumplir, por ejemplo, en los planes de estudio. Entonces, el ministro tiene facultad menores para una orden departamental para
una resolución, pero para planes de estudio la base legal que corresponde para establecer en las escuelas del país debe ser por ordenanza, y las ordenanzas son materia del Consejo Nacional de Educación, y aunque los consejos están hechos para que el Ejecutivo en gran medida imponga gran parte de sus criterios, eso no se ha hecho. Ni eso fue el anuncio de una ordenanza. Fue algo espontáneo en un espacio. Pero sobre eso entiendo que seguido hubo innúmeros profesores y estudiantes que se expresaron, que emitieron juicios. Me permito observar que mucha gente entendió que era que había que recitar el himno, habría que recitar el himno como se recita un poema, o como cuando había el servicio militar obligatorio y para ver si usted lo había aprobado, a usted le hacían una pregunta que usted tenía que responder como un catecismo, con punto y coma. Y en ese sentido, en materia de educación, recordar, recitar un poema de 12, ni de 50, ni de 100 páginas, tiene ninguna importancia para el conocimiento, porque eso sería solo memoria. La memoria es lo más superficial, lo he dicho siempre, lo más inservible del conocimiento. Más capacidad implica, más conocimiento implica lo que está más allá de la memoria, la capacidad de análisis, el análisis que implica, igual que el análisis de un laboratorio, descomponer el todo en las partes, la síntesis, agrupar el todo otra vez donde corresponden, como se hace en las teorías de sistemas, desintegrar e integrar, los juicios de valor, las propuestas, las hipótesis y los procedimientos para probar o disprobar una hipótesis están mucho más allá, que es lo que necesitamos en educación, que el verbalismo, la teoría y la memoria. La memoria en la cultura universal fue un valor en el tradicionalismo pedagógico de la antigua India, porque los hindúes, cuyas obras sagradas eran los Vedas, ellos debían saberse los Vedas de memoria, porque en ese tiempo escribirlo era como una profanación. Y cuando de una cultura querían conocer lo que decía un Veda, no le mandaban un tomo de un Veda, sino le mandaban un libro. Pero veo que tiene la necesidad de pasar a una cesura en el programa, y me permito adelantarte, cuando volvamos tenemos la propuesta de cómo podemos en la escuela acceder al himno y cómo podemos aprovecharlo mediante la estrategia de lo que conocimos en los años 70 de manos de Zoraida Heredia, viuda Zuncar, de Ibelice Pras, de Consuelo Aybar, cuando llegaron las lecturas integradoras desde Buenos Aires, procedente de las Lacau y Rossetti y de Mabel Manacorda de Rossetti, a través de las lecturas integradoras, donde el himno podía ser muy bien aprovechado en la escuela. Maestro, quedó un tema pendiente sobre el tapete. Disponibilidad de todo el tiempo suyo. Sí. Habíamos observado que
ante el planteamiento del señor ministro, se hacen las observaciones y precisiones expuestas y se aclara que eso no es una base legal para el currículum, porque eso fue el comentario para un periodista, y después que el señor ministro había firmado un acuerdo con Wilson Gómez, tu colega, Cayo, del Instituto Duartiano, pero téngase pendiente que todavía en el seno de muchas instituciones en República Dominicana y de muchos de nosotros, que la gente llama historiadores, existe una historia algo emotiva, laudatoria, romántica, típica de la del siglo XIX, que se fundamentaba sobre todo en batallas y héroes, descontando las masas que eran determinantes para encumbrar a esos mismos héroes. Pero un ministro puede firmar un acuerdo con una institución y ahí eso no implica que ya con eso haya impuesto una base curricular y que al otro día estará en la escuela, sino que este es un proceso que debe ser conocido periódicamente. El currículum por el Consejo Nacional de Educación conlleva un proceso de entrenamiento, entre otras cosas. Y yo pienso que algo se ha evolucionado desde la fundación de nuestras primeras escuelas aquí de recitar, desde la era de Trujillo, de lo laudatorio, y que el día que se pueda introducir un tema como esto, no es que está ausente, muchos maestros podemos sacarles provecho al himno nacional y a otras obras importantes de la República Dominicana sin la necesidad de reforma, porque podemos utilizarlas como estrategia para desencuadernar contenidos que están vigentes en el currículum. Ya les decía que en los años 70 llegaron las influencias del estructuralismo filosófico desde Argentina, de las Lacau y Rossetti, de Mabel Manacorda de Rossetti, entre otros, que habían recibido impacto desde Europa, de Ferdinand de Saussure. Los que conocen historia de la lingüística saben de qué se habla, y por eso quien les habla, cuando trabajó este manual para trabajar español con sus alumnos, para cada unidad, para cada tema, utilizamos un texto. Ese texto se problematiza y de él, a través de él, se accede a lo que tú quieres. Así hay muchos alumnos nuestros que nos recuerdan, al analizar los cuentos de Juan Bosch y estudiar desde ideas éticas, gramática, literatura, figuras literarias, teoría literaria, a través de ese mismo texto. Y felizmente hoy, en el currículum vigente de la escuela dominicana, por fin se reconoce que la unidad fundamental de comunicación es el texto.
La unidad fundamental de comunicación es el texto. ¿Y qué es un texto? Un texto puede ser una carta, puede ser un ensayo, puede ser un artículo, puede ser un cuento, puede ser un poema, como es el himno nacional. Pero para acceder al conocimiento del himno y de cualquier texto, debemos tener en cuenta que la teoría literaria fundamental que se trabaja en varios cursos del bachillerato puede estudiarse, podemos asumirla a través del himno nacional. Cuando tú estableces la diferencia de lo que es prosa o de lo que es verso, qué es la prosa y qué es el verso, en muchas lenguas hay diferencias. En el antiguo hebreo, que se conocen textos de la Biblia, hay poesía del hebreo en los salmos, proverbios. Luego en la Grecia clásica, pero en la literatura nuestra, en la literatura castellana, la primera estrofa de la lengua culta, porque la literatura puede ser popular o culta. ¿Creen ustedes que corresponde el himno nacional a la literatura popular? No, porque la literatura popular es descuidada. Es como habla el pueblo común. El himno nacional corresponde a la literatura culta, pero el español antiguo empezó a utilizarse y a ti te da la impresión de que se habla otra lengua. Después que se escribió el Mio Cid, la primera obra del español, que era representativo de la poesía juglaresca, del mester de juglaría, vino el mester de clerecía, cuyos autores eran clérigos y ya tenían escolaridad y ya hacían poesía con rima y con metro. Y la primera estrofa de 4 sílabas que se escribió en español correspondió a Gonzalo de Berceo, que era del mester de clerecía, y lo anunció diciendo: mester trago consigo non es de juglaría, fablar curso rimado por la cuadernavía. Fablar es hablar, la F se transformó en H. ¿Y cuál era la cuadernavía? La métrica con la que escribía. Se conoce como el tetratrofomonorrimo o la cuadernavía, que parece un trabalengua, pero es algo sencillísimo. En poesía, cada línea es un verso. Son 4, una estrofa. En prosa, la agrupación de oración u oraciones, de ideas, es un párrafo. Pero en la poesía, la agrupación de versos forman la estrofa. La estrofa termina con punto, como la prosa, cuando la literatura es conceptual. Pero en la literatura, en la poesía moderna, la estrofa no tiene que terminar en punto porque no es una unidad formal. Entonces, ¿cómo decía esa primera estrofa y cómo estaba compuesta? Por 4 versos que terminaban igual.
y como terminaban igual, eran monorrima, una rima. Mester trago consigo non este chuclaría, fablar curso rimado por la cuadernavía. 4 versos de 14 sílabas cada uno. Pero la métrica sigue evolucionando en la Edad Media, y cuando se escribió el himno nacional dominicano, ya en Francia se estaba asumiendo la literatura sin rima y sin metro. Pero en Latinoamérica, en República Dominicana, estaba vigente la métrica. ¿Cuál es? Y como se ve, el himno nacional tiene 12 estrofas, pero cada estrofa tiene ¿cuántos versos? Tiene 4 versos. El primero dice: quisqueyanos parientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invito glorioso pendón. El primer verso termina en alcemos, hemos, pero en hemos termina el tercero, ¿verdad? Pero con el tercero y el segundo con el cuarto. El segundo termina en Sion, en on, agudo, ¿verdad? Entonces, este tipo de estrofa tiene 4 versos, pero ¿cuántas sílabas tiene cada vez? Ya sabemos que riman, y la rima es consonante, primero con tercero, como bien dice Wilson, y segundo con cuarto. Esa rima se llama consonante porque a partir de la última sílaba acentuada son iguales todas las letras, vocales o consonantes, todas son iguales a partir de la última sílaba acentuada. Hay otra rima que se llama asonante. En las rimas asonantes solo son igual las vocales. Por ejemplo, si tú quieres buscar una palabra que rime con pala, puede ser para, ala, entre otras. Solo tendrían iguales las vocales, pero ese no es el caso del himno nacional. Traigo esto al tapete porque puede darse otra situación de rima que pueda no ser asonante. Entonces, si tenemos en cuenta el número de sílabas gramaticales, del primer verso tenemos quisqueyanos valientes alcemos. Son 10 sílabas. Es un verso de arte mayor porque todos los versos en la poesía clásica tradicional que tienen 9 o más sílabas son de arte mayor. Si tienen los versos que tienen menos 8 o menos sílabas, son de arte menor. Las estrofas que tienen 2 versos son pareado. Las que tienen 3 son tercetos. Estas estrofas del himno nacional no son cuartetos. No son cuartetos, ¿por qué? Porque un cuarteto implica, son versos de arte mayor, pero en el cuarteto rima el primero con el cuarto
y segundo con el tercero. Cuando la rima es alternada, como aquí, como en el himno nacional, esa estrofa se llama serventecio. Serventecio. Pero tú puedes contar las siguientes sílabas y todas van a caer en 10 sílabas. Es decir, hubo un cuidado. Es como una medida de cajón, de precisión. Una métrica precisa. Hay casos en poesía en donde tú puedes, y en sonido también, juntar una vocal, una palabra que empezó con vocal con otra, pero y fundir dos en una para hacer lo que tú quieres. Pero ahí se empiezan a usar las llamadas licencias métricas, que son la sinalefa, diéresis y sinéresis, que son son motivos de análisis en otro espacio. Pero hay otras estrofas que también tienen 4 versos. La llamada redondilla. La redondilla tiene 4 versos, pero es de arte menor, es decir, con versos de 8 o menos sílabas, y riman primero con cuarto y segundo con tercero. Y así sucesivamente aparecen diversos tipos de estrofas que se corresponden con una medida cuando se trata de poesía clásica, con rima y metro. Pero trabajando el himno nacional, tú puedes introducir al estudiante en muchas situaciones a través de las cuales se puede aprender. Por ejemplo, al himno nacional se les puede hacer un estudio léxico-semántico, es decir, del vocabulario. Si tú vas a hacer un estudio léxico-semántico, se puede determinar, por ejemplo, cuáles son las palabras cuyo significado hoy parecen extraños, que sería bonito que los muchachos no solo la conociesen las palabras, sino que pudiesen utilizarla en su repertorio lingüístico activo cuando necesiten de ello. Por ejemplo, dolo, y pueden crear oraciones para que la usen. Ardid, indómito, que significa que no se puede doblegar. ¿Por qué más en el himno nacional está inacentuada? Bueno, porque tiene una sílaba y porque las palabras con una sílaba no llevan tilde. ¿Cuándo se le marca una tilde a una palabra con una sílaba? Cuando aparecen dos con la misma forma, se le coloca a una para diferenciarla de la otra. Pero la más del himno nacional no necesita tilde, porque la más que se le marca la tilde es cuando es un adverbio de cantidad. Quiero más dinero, quiero más libros, quiero más esto. Más sin acento es lo mismo que espero. Es una conjunción adversativa. Pero hay una palabra, do la patria, do.
do hoy no se usa en la lengua culta, porque las lenguas son como los seres vivos y las lenguas van evolucionando y hay palabras que en esa época eran normales, pero pueden ir pasando de moda y pasar algunas a ser un poco arcaicas y desaparecer del corpus de la lengua culta. Do en ese tiempo era una contracción, y una contracción son dos palabras que se funden en una sola. Por ejemplo, en español hay muy pocas, en inglés y francés muchísimas. Cuando juntamos de más el, hacemos del, hay una contracción. De más al, hay una contracción para decir al. De o era el producto de fundir do, e, de o como del, y esa expresión, aparte que de que significa la nota musical más baja y la nota musical más alta, pero que también en términos figurados, como la nota musical más alta refleja el mayor esfuerzo para lograr un fin, la escrita en el himno nacional de la patria era la expresión de una contracción que hoy está en desuso. Pero aparte de concebir el vocabulario, Beler, bueno, donde se libró la batalla de Beler, que es un espacio físico y es una batalla, porque las batallas se designan por el espacio donde se hacen. Por eso hay gente que critica la batalla del 30 de marzo, no fue del 30 de marzo, fue la batalla de Santiago. Pero por ahí tú con un mapa puedes hacer geografía, con capotillo, y te puede incrustar en capotillo a lo que es Dajabón, cuándo se formó, por qué se formó, cuáles fueron esas provincias que fundó Trujillo en la frontera, y puede analizar el proyecto fronterizo de Trujillo, te puede inmiscuir en los asuntos dominico-haitianos y puede ir generando inquietudes no solo de geografía, sino de historia, de análisis, pero en base a una realidad total y hermanada con otras provincias como Pedernales, como Elías Piña, San Rafael, ¿verdad? Que son propias de esa ruta, y por ahí tú puedes empezar para estudiar el Santo Domingo del Este y el Santo Domingo. De manera que a partir del himno puede verse como algo que podemos llegar más allá, pero eso es solo en vocabulario. Pero los muchachos en el bachillerato trabajan las figuras literarias. Vamos a ver cuáles son las posibles figuras literarias. El himno nacional tiene epítetos, porque cuando decimos quisqueyanos valientes, hay un epíteto. Epíteto es el adjetivo que precisa a un sustantivo. Glorioso pendón, bélico recto. Hay personificación o prosopopeya, hay antítesis, hay metáforas cuando decimos es santuario de amor cada pecho, y es su escudo invencible el derecho. El derecho como un escudo es una metáfora, porque metáfora es una comparación en la que desaparecen los términos comparativos. Tú no tienes que poner
el tal como ni el cómo, sino que lo hace la comparación directa cuando es la metáfora. Pero hay personificación o prosopopeya cuando tú a algo inanimado le da carácter de humano. Cuando dice, siempre activa, la frente alzará, no se refiere a una persona, se refiere a la patria, ¿verdad? Entonces, ahí hay personificación o prosopopeya. Pero cada vez que se dice libertad, 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 hay exclamación. Entonces, el tema de las figuras literarias, podemos a través del himno aprenderlas, identificarlas, pero que los muchachos hagan sus composiciones donde también se inventen nuevas figuras, porque las figuras literarias que ya se la usó un autor no tienen originalidad para otro. La crítica la considera figuras manoseadas y todo el que estudia debe propender a crear, a ser original. Entonces, aprendemos de las que existen, pero para que tengamos capacidad de trascender, de crear. Pero no solo esto, podemos estudiar una función fónica. Por ejemplo, en el primer verso hay un espacio donde hay que hacer un silencio y es como una exhortación, quisqueyanos valientes, alcemos. Ese primer verso tiene dos grupos fónicos. Los grupos fónicos son aquellos que empiezan con un silencio y terminan en otro silencio, porque hasta la capacidad respiratoria tuya necesita de un espacio para oxigenarte y retomar. Entonces, esas ondas sonoras son parte de la fonología y se puede hacer un estudio fónico donde tú no solo determines cuáles son las palabras átonas, cuáles son las palabras oxítonas, cuáles son las palabras agudas, cuáles son aquellas, sino también cuántos grupos fónicos tiene cada verso, donde corresponde hacer pausas menores que a veces no están marcadas por signo de puntuación. Y eso es lo que define el ritmo en la poesía. Por ejemplo, en el primer verso hay dos grupos fónicos obligatorios, pero en lo siguiente cada grupo fónico podría terminar donde termina el verso. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Cuando se estudia los grupos fónicos, cada grupo fónico está formado por grupos tónicos, porque la fonética estudia las características específicas de las letras del alfabeto, pero cuando ya una letra está asociada a otra, ya hay una combinación en el sistema, porque la lengua es un sistema de signos y esa agrupación ya implica normas, ya implica reglas y son los llamados grupos tónicos. Para conocer el ABC de la lengua, hay que conocer la lengua, hay que conocer el texto, estudiarlo desde el punto de vista diacrónico y sincrónico.
Diacrónico significa las características de la literatura, la característica de la poesía en la evolución del tiempo. Por ejemplo, cuando hablábamos de Gonzalo de Berceo y hablamos del himno nacional, es una evolución el español de esta época, la lengua estándar, a la evolución del español en la Edad Media, a la evolución de hoy. Entonces, ¿qué cambios ha habido en el curso del tiempo? Es el criterio diacrónico de la lengua. Pero para conocerla también desde el punto de vista sincrónico, es en un momento determinado, en ese momento determinado de su evolución. Hay estudios, aparte de esto, de carácter sintáctico. Hay estudio estilístico. Por ejemplo, desde el punto de vista estilístico, el estilo, teniendo en cuenta el nivel de lengua utilizado, puede ser estilo formal, estilo informal, puede ser literario, puede ser poético, que es este caso, y ya sabemos que al estudiarlo tenemos que sujetarnos a los criterios de la literatura, de la poesía clásica con rima y con metro, pero de la literatura castellana. Cuando se escribe, por ejemplo, un tipo de poema con 2 cuartetos y 2 tercetos, es un tipo de poema. Y así hay variedad de tipos que tienen cada quien sus características propias, y nosotros entendemos que se puede trabajar el himno nacional utilizándolo como lectura integradora, para no solo estudiar la primera estrofa como nosotros hemos hecho aquí en la métrica. Vamos estrofa por estrofa para ver en qué grado se respeta la métrica. Comparémosla con otros poemas, como la novela Tabaré, que está escrita en verso, y veamos cuál se usa allá de manera comparativa y cuál se usa aquí, y qué especificidad tiene esto y qué especificidad tiene aquello de la literatura indigenista. De manera pues que yo pienso que cuando se habla de utilizar el himno en la escuela, yo pienso que los maestros no debíamos espantarnos, sino lamentarnos si no lo estamos haciendo. Lamentarnos si no lo estamos haciendo y entender que podemos hacerlo como un instrumento para acceder a la historia dominicana, aprender literatura, estudiar literatura, para conocer varios temas de manera integradora. Lo más inservible de todo tendría que ser que lo tuviésemos que recitar verso por verso. Muchas veces sin conocer el contenido. Sin conocer, sin interiorizarlo. Exactamente, porque eso que usted propone es entrarse dentro del himno, conocerlo, ver la riqueza literaria, histórica y de otros valores que tiene el himno nacional, para de esta manera culturizar a nuestros estudiantes con el himno. Entonces, esto no requiere de una ordenanza, sino de políticas públicas de educación que nos orienten en un espacio determinado, como el que estamos precisamente ahora. Y yo pienso que todo aquel que estudió el
ABC de la didáctica de la enseñanza de la lengua, si debía hacerlo y debía tener motivación para hacerlo, sin la necesidad de que nadie se lo solicite, como parte de su trabajo cotidiano. Los que estudiamos, por ejemplo, el bachillerato, nos leían el Facundo. Sí. Pero nunca analizamos el himno nacional. En todo el interín que duramos en nuestros estudios, nunca fue objeto de análisis. Como usted ha presentado ahí, solo con una estrofa, prácticamente, que hemos analizado, podemos durar horas analizando la riqueza que tiene a nivel tanto literario como a nivel histórico nuestro himno nacional. Entonces, si esto lo usáramos en la enseñanza, estuviésemos mejores ciudadanos y estuviésemos personas más comprometidas con nuestra alma, como lo es el himno nacional, con nuestra identidad, con nuestra nacionalidad, que es lo que debe procurar un sistema educativo. Es decir, la construcción de ciudadanos que respondan a su propia nación. Correcto. Y aquellos que sean músicos pueden acceder a la partitura también de José Reyes y tratar de ensayar esa versión, ¿verdad? Esa versión oficial. Válido también, es decir, debe ser objeto de estudio para que de una manera lo asimilemos y lo asumamos como tal, como nuestra, diríamos, lo que podríamos extrapolar como una carta magna, como una partitura que nos conecte con nuestra propia nación, con nuestra propia soberanía. Se ha hablado en escenarios que yo no los califico, pero se ha hablado de la modificación del himno nacional. ¿Podría modificarse el himno? Quien te habla es partidario de la idea de que nada es rígido, fijo e inmutable, de que todo puede ser, porque hasta las lenguas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hasta las lenguas. El español tuvo como padre al latín vulgar de España. Pero el latín del Imperio Romano viene de lenguas mediterráneas, y las lenguas mediterráneas se supone que tuvieron su origen en el antiguo Arya, de donde surgen las lenguas indoamericanas. Entonces, el francés le lleva algo más de un siglo al español. El inglés, aunque tiene más influencia germánica y nórdica que el español, tienen puntos en común y todo está entrecruzado. No me atrevo a sostener que el himno tendrá que ser fijo, eterno e inmutable por seculó seculorum, porque pueden darse hasta condiciones históricas que se expresen en un estadio que pueden impactar la cultura. Pero mientras tanto, esas realidades no existen, y mientras no existan esas necesidades, vamos a apreciar, vamos a disfrutar,
vamos a conocer, a seguir conociendo el himno y vamos a ponerlo al servicio de las estrategias didácticas para acceder, desencuadernar muchos contenidos desde geografía, teoría literaria, fonética y fonología, gramática, teoría literaria, que a través de él podemos asumir. El himno es una cantera, es una riqueza. Así Podemos, pues, nadar en ella. Vemos que tiene 12 estrofas. ¿Responde esto a alguna visión cristiana? Era más o menos una extensión común, esa extensión en la mayoría de los signos que se habían difundido hasta el momento. Aunque la métrica de nosotros es particular, la métrica de nosotros es específica. La métrica no tiene igual a nivel continental, ni en Europa. Hablábamos en principio de que solamente, por ejemplo, en las actividades se hace las 4 primeras estrofas del himno nacional. ¿Está usted de acuerdo con que se cante el himno nacional solo esos 4 estrofas o que se cante completo? ¿Qué es más saludable para la nación? Teniendo en cuenta que igual que como el pueblo asumió el canto a la patria cuando fue compuesto, el pueblo asume el himno completo. Se habla de reformas constitucionales y nadie piensa que por el himno la Constitución podría ser modificada. Pero yo pienso que el día que haya una reforma constitucional, el himno debe tener dolientes para que en ese artículo 30 de la Constitución se pueda agregar un enunciado dejando abierta no solo la partitura de José Reyes y poner IO, la que conocemos. Esa es una excelente propuesta. Y ojalá un día haya una reforma constitucional, tal y como usted lo ha dicho, que hasta ahora lo que ha habido son mutilaciones constitucionales de temas muy específicos, de un interés mercurio muchas veces, que eso es lo que busca la modificación de los periodos electorales. Correcto. Desgraciadamente siempre ha sido así. Pero temas tan importantes como este del himno nacional y otros tantos temas que tienen mucho que ver con el fortalecimiento de la soberanía son dejados a un lado en estos escenarios. Lo mismo de la segunda vuelta, de ganar con el 50%, 50 más un que voto. se hizo en esa coyuntura en que se sonó el himno con fines... ¿Por qué no fueron tan patriotas que verdad hicieron esa parte? Con fines utilitarios. Y recuerda que aquel también se aprovechó para cuando el acuerdo que se firmó en Palacio llegó al Congreso, se manipuló también y se estableció el 50%. Yo pienso que ya el pueblo dominicano, excúsame que te introduzca este detalle, está maduro para que se gane con el 40%. Hasta en los llamados regímenes parlamentarios se ha ganado hasta con a veces el partido
minoritario queda dirigiendo el Estado Sí. con un porcentaje mucho menor. De manera que hay muchos detalles del país que son necesidades reales, pero no necesidades sentidas. Porque cuando la gente le preguntan qué quiere, pensamos siempre en lo visceral. Pero por eso las necesidades que no se ven a veces son las más grandes, y por eso se necesita de investigación para poder identificar esas necesidades que la gente común no ve. Esa es una palabra mágica que usted ha dicho, que el día pasado las conversaba con una excelente profesional. Hablábamos de la investigación, en las cosas como son, de la importancia de la investigación para un país. Lamentablemente en nuestro país no se investiga, se averigua y se sale ahora. Se concilia para la gobernabilidad. Bonito término, ese, muy diplomático, porque aquí lamentablemente y en los países tercermundistas, los congresos terminan siendo un sello gomígrafo, porque las decisiones no se toman en el seno del Congreso, sino en la dirección política del partido del poder, y desgraciadamente ha sido así. Y desde que se toma desde el punto de vista político y nos vamos entonces a la estructura de los partidos, que no hay una escuela de educación política, la improvisación va a estar a borbotones y la ignorancia va a ser un medio de cultivo en este tipo de escenario, que si usted lo plantea y tienen que decidirlo nuestros senadores y diputados, señores, váigame Dios, como decimos aquí en el Cibao. Profesor, en el minuto final nosotros pues queremos agradecer infinitamente esta gran oportunidad que usted le ha dado a nuestro espacio, que con su presencia pues lo enriquece, lo fortalece y lo catapulta. Y es un orgullo que nosotros pues llevamos. Gracias del alma por haber estado con nosotros. Nada, tú sabes que siempre hemos estado abiertos a poder presentar nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones sin censura, como lo hacemos aquí. Gracias del alma. Estuvo con nosotros el profesor Roberto Santos Hernández, catedrático universitario, miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana. Él ha conversado con nosotros, haciendo un análisis muy ponderado de lo que es nuestro himno nacional. Este panel estará en toda su extensión, libre de los comerciales, pues en nuestro canal de YouTube, Wilgosa, para que ojalá mucha gente se honre en verlo, analizarlo y estudiarlo como nosotros lo haremos. Señores, el próximo domingo aquí nos encontraremos en El Poder de la Información. Recuerden mañana el compromiso que tenemos de 9 a 10 de la noche en Las Cosas Como Son. Wilson Gómez se despide. Buenos días. En la profundidad de la realidad misma, El Poder de la Información, un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad, por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás El Poder de la Información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.